Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta. Buen mediodía, bienvenidos a In Loco por AM 1220 Ecomedios. Recuerden ahí en www.ecomedios.com. Le mandamos un saludo grande a querido colega Ignacio Riverol. Ahí está Javier Martínez en la operación técnica de nuestro programa y como cada lunes de 13 a 14 aquí los vamos a estar acompañando con un resumen de lo que ha pasado en la semana, y la que terminó y la que va a empezar, donde va a haber mucho. En un ratito llega Diego Villanueva, aquí estamos con Ramiro Pose. ¿Cómo va, Rama? Muy buenos días, Chelo, y un saludo grande a toda la audiencia de Ecomedios. Bien, una semana que se movió, y como todo, la verdad, no sé si han pasado cosas. Yo estuve buscando algunos datos, pero no hay mucho, sobre todo en política doméstica, política interna, no ha pasado tanto. Tampoco el Congreso se ha movido mucho, ¿no? El gobierno va tranquilo. Y ahí llegó el dueño de boliche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Llegó el dueño Buenos de días. boliche. No, decíamos que en una semana no pasó nada, porque el Congreso no se mueve, el Poder Ejecutivo tranquilo, va trabajando sobre las bandas cambiarias. Sobre la banda, sí. Claro, no es que ha pasado tanto, digamos, en esta semana. Ganaron los Pumas, digamos, con mucha dignidad, ¿no? Un triunfo digno de los Pumas. Yo creo que estás ocultando algo. Estás haciendo apagón mediático. No, algo que fue flagrante. De ninguna manera. Sobre todo el fin de semana. No, de ninguna Para, manera. ¿vos viste el gol que le cobraron a Unión ayer? No, un escándalo. ¿Vos viste lo que fue eso? Cuéntenos, hagan un solo. No es que hay que contarlo. Es una imagen vale más que mil palabras. Que mil palabras. Que 1000 palabras. ¿Vos viste lo que fue eso? No lo vi porque yo que estaba todavía emocionado por el triunfo digno. ¿Por el triunfo? Festejando el triunfo digno de los Pumas. Sí. No, qué sé Mira yo, que no lo vi el partido. Pose juega rugby. Sí. ¿Vos cómo andás con los Pumas? Bien. Lindo partido. ¿Hinchás por los Pumas? Sí, claro. A mí me cuesta un montón, te digo la verdad. Sobre todo después del día de lo de Maradona, ¿te acordás? El homenaje de los All Blacks a Maradona me cambió, soy fanático de los All Blacks. Se vino negro, digamos. Pero me estás sacando el tema, vos también sos parte de este apagón. Y bueno, la idea de los Pumas ganamos por eso, para hablar de eso, tenemos que hablar de los Pumas. Hoy escuché, por ejemplo, un par de radios radios grandes que arrancaron la mañana con eso, evidentemente es un tema. ¿El tema de los Pumas? Sí. Nota con Topomi. Aparte, eso genera confianza al inversor extranjero. Un país que juega bien al rugby es un país desarrollado. Sin duda. En todos los deportes Como donde Tonga. brillamos los argentinos son deportes anglosajones. Rugby, fútbol, polo, hockey. Ahí tenemos que. Ese es el camino. Vos tenés que estar ensobrado porque seguís acabando el tema de. ¿Hay deportes que no sean anglosajones? Sí, por supuesto. El pato. El ping-pong, por ejemplo. ¿Ping-pong de dónde es? No sé. Pero hay una pizzería llamada Ping Pong que está entre las 10 notables de. Sí, no está el Palacio. Dice que la ponen la próxima, medio que me enojé con eso. Nombraban pizzerías notables de Buenos Aires. Y hay una lista de 10 que la verdad que son buenas. Sí. Pero yo fui a buscar el Palacio de Derecho, que está acá en Corrientes. Todos pensamos que estaba en el 1. Y no, dice, la próxima van a poner en el Palacio. Bueno, ¿usted cómo anda bien? ¿Todo tranquilo? Y no. Hoy tenemos nuestro invitado especial, Sí, tipo macanudo, vino Pose acá. Sí, muy bien. Bueno, decíamos que no pasó nada. El miércoles en el Senado, ¿qué pasó? ¿Pasó nada? El jueves fue el miércoles diputado, tiene razón. Estuvo movido, diputados. No pasa nada. Fue Después nada, hay un español que no sé, que no entendí bien qué es lo que pasa. ¿Un con español? Tipo, sí, un tipo de España, español, dice el español o español. Ah, sí, algo estuve leyendo. Pero pará. De Barcelona, o sea. Un tema, ¿no? Porque me patatea la opinión pública a la política, que no, que la política son esto, aquello y lo otro. Sí. Está dando respuesta, me parece, la política. Está funcionando, me parece. Estaría funcionando, ¿no? Y el Congreso está funcionando bien. Vengo de un acto recién, fue es el cumpleaños del Garrahan hoy. Exactamente. 38 cumple, casi como nosotros. Un hospital que el gobierno está financiando, está acompañando, que está comprando. Sé que no hubo gente del gobierno porque debe estar justamente laburando en esto. Están comprando tomógrafos nuevos, equipamientos nuevos, han hecho concursos para tomar nuevos médicos. Ayer hubo un festival por el Garrahan en el Parque Lezama, tuvo tocando Luis Pesetti, muchísima gente. Hoy hay otro. A las 4 lo convoca la Unión Cívica Radical o una parte de la Unión Cívica Radical. Me pasaron el flyer hace un rato.
habría una suelta de helicópteros aparentemente, pero me convocaron que si quiero que los acompañe, es posible que esté por ahí. Pero los tomógrafos que compró el gobierno, ¿llegaron ya? ¿Todos los tomógrafos? No, todo esto fue afuera, no pudimos ver las salas adentro. Okay. Pero, lo que me quedé pensando, no hubo mucha cobertura mediática. No hubo mucha cobertura. Vi 2 o 3 periodistas, estuvimos charlando. Y me parece que no era un evento, si bien el evento era importante. Pero no era un evento entretenido. Me comí en embole gigante, te lo tengo que decir de esa manera. Era dificilísimo, hubo 50 discursos que se repitieron en general. Claro. Para ellos mismos, viste, una cosa muy de adentro. Con un aniversario a sobre cerrado de los medios, digamos. Sí, los medios no le dieron mucha cobertura. Y eso es una pena. Se podía haber hecho algo más, se podía haber hecho más abarcador, convocar a otro tipo de gente y le metía, me parece, prensa eso. Bueno, es importante entonces acompañar desde este humilde espacio el trabajo de los médicos del Garrahan, de los asistentes, de los no médicos, de todos aquellos que trabajan ahí, por supuesto de la institución, que es un orgullo para todos los argentinos, porque es el Hospital Federal, vienen niños a atenderse de toda la República Argentina y es importante, ¿no? La verdad que hay que ser bastante mala gente para ausentarse del recinto o votar en contra del financiamiento al Garrahan. La verdad que hay que ser... La abstención es rara. Sí, no. La abstención es rara. No, y después salir a decir que acompañás, o sea, te abstenés y después salís por televisión y decís, no, hay que acompañar a los muchachos que te abstuviste. Hubo legisladores que estaban por ahí atrás y que no participaron de la votación, por ejemplo, y después vinieron a votar en otras. Vidal, ¿no? ¿Se abstuvo? Vidal, Los Penato no estuvo, creo, si no me equivoco, Los Penato, que fue candidato hace poco, es legisladora directa de la ciudad. Y es progre, teóricamente. Cabezó la lista. Del ala del PRO sería el ala más progresista, vamos a llamar, si me permite el Sí. dato. Bueno, pero sí, ha sido una semana, más allá del chiste que hacíamos al principio, ha sido una semana muy compleja para el Poder Ejecutivo, para el Gobierno, para el Presidente, para los funcionarios, para el Presidente de la Cámara de Diputados, para Lule Menem también, y para Karina Milei, que evidentemente ha sido nombrada por este funcionario, que era aquel del ANDIS, ¿no?, de la Agencia de Discapacidad, donde había, según sus propias palabras, un acuerdo de corrupción en la compra de medicamentos. Hoy lo nuevo, Chelo, es que se hablaba mucho en la semana de cuál era el plan del gobierno del control de daños. Hoy empezaron a hablar desde el gobierno, Lule Menem se expresó a través de Twitter, Martín Menem le dio una nota a Antonio Laje en América, donde tiró un par de frases, pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina, y la otra frase que también estuvo rebotando bastante, la veracidad del audio no la puedo comprobar, el contenido del audio es totalmente falso. Bueno, que no define así en el instituto. Lo curioso, la reflexión es que pones a hacer el control de daños a Lule Menem y a Martín Menem. Sí. Atención a no desfinanciar el Instituto del Quemado, a no desfinanciar el Instituto del Quemado porque van a tener que... Anoche hubo control de daños, me parece, hubo explicaciones de voceros, no habló Adorni, pero en tele hubo gente que bajó línea con info, de hecho lo decían al aire, ayer fue para hacerse un festival anoche, al aire dijeron, lo que se dice en gobierno es esto, aquello y lo otro, son los dos temas que dijiste vos, y uno más que es que el kirchnerismo no se quiere ir, o que la vieja política resiste y por eso hace estas operaciones. Pero bueno, hoy funcionarios que salieron a hablar formalmente, y habló también en Radio Nacional el hermano de Adorni, Francisco Adorni, que es candidato en la 8ª sección electoral, que es la ciudad de La Plata. Bueno, ahí era albertista hace poco. El miércoles hubo una gran sesión en la Cámara de Diputados, donde evidentemente el impacto fue importante, y después se dio la del Senado el jueves, y para eso ya estaban comunicados con Martín Soria, diputado nacional por Río Negro, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre el 21 y el 23, y fue intendente de su localidad, de General Roca, entre el 2011 y el 2019, ¿no? Ahí en Río Negro, Fuerza Patria ha logrado una lista representativa para, nos cuentan, defender desde el Congreso de la Nación a los rionegrinos y rionegrinas frente a la crueldad y el brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, Martín Soria, aquí lo saludamos, Diego Villanueva, Ramiro Pose, Chelo Ayala, ¿cómo está? Diputado, ¿me escucha? Vamos a ver si ahora retomamos la conexión con Martín. Vamos a ver si podemos engancharlo. Bueno, decíamos que el miércoles en diputados ya el gobierno recibió
una bastonada, y el jueves en el Senado se confirmó esta bastonada, lo que tenía que ver con el veto, ¿no?, a los decretos del gobierno de Javier Milei. Una semana, y hablábamos recién de los audios también, y ahora sí, saludamos a diputado nacional por Río Negro, Martín Soria. ¿Qué tal? Chelo Ayala, Diego Villanueva y Ramiro Pose, ¿cómo está? ¿Me escucha, Martín? ¿Martín? Nosotros lo escuchamos, pero él no puede escucharnos, me parece, ¿eh? Martín Soria, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver. Allí en la provincia de Río Negro lograron una lista de unidad. Con Ana Marx, Martín Soria se postula al Senado Nacional, junto a otra entrevistada que tuvimos las semanas pasadas, Adriana Serkis, que fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Alberto Fernández, y se presenta junto a Leandro Costa Bruten en la Cámara de Diputados. Eso va a ser la lista que tiene preparada la gente de Fuerza Patria, con más integrantes, para representar a Río Negro, donde hay una situación bastante compleja en términos políticos. Vamos a hablar hoy de Bolivia, ¿no, Ramiro? Sí, porque hubo elecciones no este domingo, sino la semana anterior, y va a haber un escenario de balotaje el próximo 19 de octubre, así que bueno, está todavía abierto el escenario en Bolivia, pero con la novedad que quedó afuera de la disputa el MAS y las distintas opciones que se presentaron alrededor de lo que fue la experiencia que gobernó durante 20 años Bolivia. Martín Soria, ¿me escucha? Ahí te escucho. Ahora sí, Martín, acá lo saludamos, Chelo Ayala, Ramiro Pose y Diego Villanueva. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos, y estábamos abriendo el programa con lo que fue probablemente la semana más compleja que está afrontando el Poder Ejecutivo, ya sea por el trabajo legislativo, sea el miércoles en diputados como el jueves en el Senado, y este escándalo extraordinario que tiene que ver con las coimas denunciadas por un propio funcionario, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Sí, la verdad es que tenemos un gobierno delirante, como el presidente en sí mismo, ¿no? Tenemos un presidente que no solamente está destruyendo el Estado, sino que se está destruyendo a sí mismo su propio gobierno, ¿no? A ver, los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, contando cómo la hermana del propio presidente se queda con un 3% de retorno que estarían pagando los laboratorios en contratos que ya tienen sobreprecios, es un escándalo. La verdad que ya ha tenido repercusiones a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. A esto le tenemos que sumar que ya es un presidente que venía no solamente en Argentina, sino internacionalmente también fuertemente cuestionado ya con la mega estafa internacional, la criptomoneda, ¿no? No muchos presidentes tienen este raid en tan poco tiempo. A eso se suman los aviones de amigos del presidente que entran bolsos sin que nadie los revise, los peajes que cobraba Karina Milei para entrevistarse con el presidente. No lo digo yo, tampoco lo decís vos, lo dice la esposa o la pareja de un actual ministro del propio Javier Milei, me refiero a la periodista Cristina Pérez, ministros del gabinete que son filmados con delincuentes a los que les ofrecen modificar leyes para beneficiarse. Bueno, me parece que a esta altura ya los argentinos y las argentinas se dieron cuenta que la única casta argentina son estos personajes nefastos que hoy están destruyendo la Argentina, ¿no? Y ahí, Martín, viendo los acontecimientos de la última semana y ya teniendo tan cerca las elecciones de octubre, ya hay algunos sondeos, ¿cómo cree que va a interpretar el electorado? Porque yo me acordaba en el gobierno de Menem, por ejemplo, para dar un ejemplo, que empezaban los primeros escándalos, así todo Menem hizo una elección extraordinaria ya en 1995. Digo, ¿usted cree que influye este tipo de temas en el electorado? Yo creo que sí, porque, a ver, es un gobierno que lo primero que hizo fue, con la bendita motosierra que algunos compraron como algo bueno, lo primero que hicieron apenas llegó Javier Milei fue sacar por decreto totalmente
inconstitucional, totalmente ilegal, dolarizaron las tarifas, ¿no? Y se generaron aumentos arriba del 300% de la luz, el gas, los combustibles. A todo eso le tenemos que sumar cómo le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados, le quitaron los remedios, todo esto que ha ido generando que en este año y 8 meses tengamos 18 meses consecutivos de caída en el consumo. Porque pocas veces se vio algo igual en la historia reciente argentina, ¿no? Cuando vos tenés 18 meses de caída consecutiva en el consumo, con gente que está tarjeteando, familias tarjeteando en la despensa o en el supermercado porque no llega a fin de mes, yo creo que también se suma a todos estos hechos de este gobierno delirante, se suman a situación económica muy delicada de toda la población. Diputado, Creo que... Sí, le pregunto, escucho. el día miércoles en la sesión, en diputados, usted planteó una cuestión de privilegio donde describió una serie de hechos vinculados con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, que es José Luis Espert. Le pido una síntesis de eso que usted resumió y también cómo sigue esto, qué va a hacer la Cámara respecto de Espert, eventualmente. Bueno, a ver, no hice ni más ni menos que volver a relatar hechos que son de público y notorio conocimiento, ¿no? José Luis Espert, estos personajes que se venden como lo nuevo en la política, están más sucios que una papa, ¿no? José Luis Espert, como saben, en el año 2019 ya inició su raid en la política de la peor manera, ¿no? Auspiciado por un benefactor que resultó ser nada más ni nada menos que un peligroso narcotraficante, me refiero a Fred Machado, que no solamente le prestaba el avión y la camioneta, sino muchas otras cosas más. Y bueno, ese personaje nefasto es el mismo que después pide cárcel y bala para los trabajadores que se quedan sin trabajo y van a la puerta de la fábrica a protestar porque los cesantearon, ¿no? Bueno, es parte de todo esto que estamos viendo, pero no solamente mostré los vínculos entre la narcopolítica, estos personajes que integran el gobierno de Javier Milei, como es el caso de José Luis Espert, sino también vínculos más actuales, ¿no? Hay una diputada nacional de mi provincia que está ligada, nada más ni nada menos, que a ese mismo narcotraficante, Fred Machado, me refiero a la diputada nacional por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, quien está en pareja con el primo y testaferro de Fred Machado, y integran la misma bancada, ¿no? Entonces, te da un pantallazo generalizado de lo que es los personajes que acompañan a Javier Milei en el gobierno, ¿no? Y los peligros que corre la Argentina en manos de estos delirantes, como digo yo. ¿Y qué se puede hacer en la Cámara? Digo, ¿se puede hacer hay una cuestión disciplinaria que puede impactar o hay que esperar que la justicia determine alguna cuestión? Mira, lo mejor que podemos hacer en el mes de octubre es castigar en las urnas a estos impresentables que le vendieron una cosa a los argentinos y que no está ocurriendo, ¿no? A ver, tenemos un presidente, tenemos a un monigote que está gobernando para los ricos. A ver, lo primero que hizo Javier Milei cuando asume es sacar un decreto para recortarle las jubilaciones a nuestros abuelos en el 7%, es decir, todos los meses le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, y encima le pide al resto de los argentinos que le aplaudan. Tenemos un presidente que va a la sociedad rural con los dueños de las vaquitas a anunciar que le va a bajar las retenciones al campo, pero para eso le tiene que seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Esto pasó hace algunas semanas atrás, lo habrán visto, sí, sociedad rural. Aquí encima algunos lo aplaudían, ¿no? Tenemos un presidente que, insisto, es un monigote importante. Va a la Bolsa de Comercio con sus amigos empresarios, los que están haciendo la timba financiera con Caputo y Sturzenegger. Va a la Bolsa de Comercio Javier Milei y anuncia que les va a bajar las retenciones a las empresas que extraen el oro en la Argentina, y que para eso tiene que seguir recortándole los fondos a las universidades donde estudian los hijos de todos, que para eso va a tener que seguir recortándole los fondos a los hospitales, como la gente de Garrahan, y insisto, algunos aplauden. Yo creo que de acá al mes de octubre cada vez van a ser menos los que aplaudan, porque se dan cuenta que este modelo económico del país ya lo vivimos en Argentina.
lo vivimos con Cavallo y de la Rúa ya en el 2001 cuando se prende fuego, y fíjate qué cosa, ¿no? Ahí en el 2001 estaban los mismos apellidos, Bullrich, Sturzenegger, los Caputo Boys, que son los mismos que después estaban con Mauricio Macri en el 2016, y que son los mismos personajes que hoy acompañan a Javier Milei en este gobierno que es un desastre. Y qué incongruencia, ¿no? Porque estamos hablando de Javier Milei que decía que no se pueden esperar resultados diferentes con los mismos de siempre, ¿no? Se ve Martín, que nadie le avisó quién era Sturzenegger, Caputo o Patricia Bullrich. Martín, ¿cómo le va? Ramiro Pose lo saluda. Teniendo en cuenta, bueno, este dato que menciona usted de las elecciones de octubre, en su momento, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales en el 23, sorprendieron, por lo menos viéndolo desde Buenos Aires, los resultados en muchas provincias, sobre todo en provincias que en general Milei nunca había pisado, y a veces se pierde la referencia desde Buenos Aires de la percepción de la gente sobre, en este caso Milei, en el interior. ¿Cómo lo ve usted, por lo menos allí en la Patagonia, en Río Negro? ¿Cambió la percepción de la gente sobre Milei? Sí, a ver, venimos de... Imagínate que acá en mi provincia tenemos nada más ni nada menos que las manzanas y las peras, ¿no? Nuestra producción que exportamos al mundo. Bueno, hoy estamos viendo que la caída en exportaciones es tremenda. Mucho tiene que ver los precios, el costo de los remedios en dólares para nuestras producciones de peras y manzanas, pero al mismo tiempo nos hemos convertido en un país carísimo, entonces los chacareros, los productores frutícolas no están exportando. A eso se suma que como somos muy caros en dólares, tampoco está llegando el turismo que venía antes. Entonces vos tenés San Carlos de Bariloche, por ejemplo, con el centro de esquí más grande de Latinoamérica, que prácticamente no tuvo turismo, o a ver, tuvo muy poco turismo a comparación de temporadas anteriores. Cuando vos no tenés turismo, empiezan a despedir trabajadores de los hoteles, porque si no va nadie a los hoteles, o que son carísimos, familias y familias que se quedan sin trabajo, por ejemplo, en la zona andina de nuestra provincia. Y lo mismo pasa con la zona productiva. Me refería antes a las manzanas y a las peras. Bueno, si los chacareros no pueden pagar la luz para mantener en el frío las manzanas y las peras para después exportarlas, bueno, empiezan a despedir trabajadores, a abaratar costos. Bueno, todo eso es este combo explosivo que tiene que ver con esta caída de la actividad económica en las provincias, ¿no? Bueno, ahí está Martín Soria que está hablando, diputado que se presenta como candidato a senador ahora en estas elecciones de octubre, junto a Ana Marx, y también allí la vez pasada estuvimos hablando con la candidata a la Diputación, Adriana Serkis, que se presenta junto a Leandro Costa Bruten en la Cámara de Diputados, junto al Tata Leinecker, Zulma Romero, Karina Pita y Martín Palumbo. ¿Cómo está el ámbito electoral allí en la provincia de Río Negro? ¿Está dividido en tres el electorado? ¿Cómo está dividido? A ver, nosotros vamos a enfrentar al partido del Gobierno Nacional, a la Libertad Avanza. En el caso de Río Negro, se presentan tres listas diferentes por parte de la Libertad Avanza. Una que encabeza la Dipunarco, Lorena Villaverde, la que yo mencionaba, que está implicada en casos de narcotráfico con José Luis Esper. Esa es una de las listas del oficialismo de Javier Milei. Después hay otro candidato de los libertarios que se llama Ariel Rivero, un ex intendente. Y después hay el PRO, que aquí en la provincia de Río Negro no comparten la misma boleta con los libertarios, ¿no? Después viene obviamente Fuerza Patria, como vos mencionabas bien recién, y una tercera opción que es el partido provincial del gobernador Alberto Beretinec. A ver, que es un partido satélite, es un gobernador que tiene hasta ahora una senadora y un diputado, que en este año y 8 meses le han votado absolutamente todas y cada una de las leyes que Javier Milei envió al Congreso. Y que obviamente intenta peinarse para una foto en la que verdaderamente no creo que vaya a salir. Muy bien, Martín. Nosotros queremos agradecerle
su participación aquí en In Loco por Ecomedios, mandarle un fuerte abrazo y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un cariño a la audiencia. Muchísimas gracias. Allí estaba Martín Soria, diputado nacional por Río Negro. Datos, fuerte lo de experto. Entra ahí con tapones de punta. Si vas a la web de diputados, si ves la cuestión de privilegio, fue... Claro, presenta por cuestión de privilegio. Metal puro. Sí, con fotos, todo, sacaba Sí, cuadritos. fue un silencio, aparte el recinto llamó la atención. ¿Sabes qué me quedaba pensando el otro día cuando lo escuchaba Soria y veía un par más? Hay varios legisladores y varios dirigentes que son hijos de dirigentes. Bueno, Moró es diputado nacional y tiene 2 hijas que están en política, una es diputada con él. Y pensaba respecto... Cecilia. Respecto del discurso de casta, cuando en realidad muchas veces hay una cuestión de transmisión familiar, de una pasión, de una cosa que tiene que ver con la política que excede la cuestión de lo que se presenta como un negocio y que tiene mucho que ver con formación y que tiene mucha utilidad, me parece, para el rol que ocupan. ¿Qué hay familias de médicos, familias de abogados? Sí. De contadores. Sí, que vos te preguntás cómo se transmitió esto, supongo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Que creces en ese entorno y de alguna manera van moldeando, ¿no? La cartera de intereses que vos manejás. A veces se puede dar que sigas la misma línea, a veces no, pero digo, obviamente influye. Pero ahí en la política, mucha gente que la hizo toda la vida, algunos veces con cargo, otros sin cargo, y que vos te das cuenta que hay un combustible en la política para la vida de ellos, y que ellos lo transmiten de una forma virtuosa, se podría decir, a su familia, y generan dirigentes. No siempre es así, obviamente no es lo que decís vos, un médico que es un crack, tiene un hijo que es no es un crack, es uno que no funciona, puede pasar, pero en la política se tiende a denostar esto porque es el hijo de él, están todos en la política, la familia Cafiero por él es un caso claro. Bueno, en los municipios se da muchísimo, intendente, Ni hablar. Cormillot, tiene el hijo de Cormillot que es médico en la tele y Cormillot que baila tap. Sí, ahí tenés. Y es un médico, bueno, hay 1000 casos, pero... Incluso cuestiones no son profesionales, tenés una ferretería, pues el negocio lo sigue tu hijo. Pero Simeone, que tiene el hijo, juega al fútbol. Que aparte, no sé si lo viste, juega el pibe, a los dos, hay uno que se acaba de retirar, el más chico de todos, creo que es el del medio. El que está jugando hoy de carrilero, si querés, por derecha en el Atlético de Madrid, es un animal. Es decir, que es cortito. Si tuviese un poquito más de envergadura física, te liquida. Igual es una bestia y para mí es titular de la selección. Hablemos de inseguridad. ¿Le robaron a Huracán? Largamente. O sea, no lo digamos esos títulos porque es una vergüenza decir una cosa así. No podría pasar en el fútbol argentino. No. Pero, no sé si medio metro adelantado, gol de cabeza... Y lo van a revisar en televisión, viste que pone la tele. Pero ese hay ángulo, 3 tipos viendo la tele. Era medio raro el ángulo que tomaban para el VAR. No, las líneas. Estaba medio chingado. Pero es rara esta fecha porque dejaron el partido más importante de la fecha para el lunes. Sí, porque veníamos de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Nosotros jugamos entre la semana, usted también. No, pues yo te hablaba de Estudiantes Aldosivi. Estudiantes Aldosivi, ¿cuándo juega? Jugamos hoy. Vi en la calle, venía el bondi recién y la gente hablando de Aldosivi. ¿Qué pasó? El partido de la fecha. ¿Qué lo ponen hoy? ¿Qué juega de 13 en Aldosivi? Preguntaban. Usted sabe, Diego, y lo vamos a decir, que en Ramiro se genera una disonancia cognitiva, como dicen los estudiosos, porque él tiene parte de su corazón en La Plata y sus colores, pero también parte de su corazón en Mar del Plata. Sí. Entonces, tengo la camiseta de Aldosivi. De Estudiantes tengo miles. ¿Es el tiburón Aldosivi? El tiburón, sí. Tiburón del puerto, sí. Sí. Tengo la camiseta y el short. Y mira. una tabla de surf verde y amarilla. ¿Vio? Entonces se le genera. ¿Hacés surf? Sí. Eso me encantaría. Y mientras hace surf juega al rugby, o sea, todos juntos. El rugby no juega más. Es un rugby surf que hace. Casi que sos un cheto, podemos decir. Sí, pero no. Sí, pero no. Está muy bien. Bueno, Diego, entonces el tema del deporte, los Pumas, lo dejamos que hable Ramiro. Sí, por favor. A ver, sí, podemos preguntar. No, fue un gran partido de los Pumas. Hugo Porta, ¿cómo anduvo? No, Porta no jugó. ¿Cómo no? Bueno, Carretón. La posición de apertura, ¿no? El 10 ¿Pichot? en el rugby. No juega más. ¿Cómo lo juega más? No, hay un gran número 10 que se lesionó el otro día. Es un tucumano que se llama Albornoz, Tomás Albornoz, y se adueñó de la camiseta número 10 de los Pumas desde el año pasado. Sí. La viene rompiendo. No solamente acá eran conocidos las aperturas por patear los palos, bueno, este tiene mucha fuerza, mete trae, se encara, define, pero se lesionó. El otro día, empezando el partido, se lesionó la mano, tuvo que salir. Lo reemplazó Santiago Carreras, que era la apertura anterior, jugó muy bien.
y en un partido igual parejo. Sí. Hoy lo comentaba con Rosato, uno de los fans ahí del rugby en Radio Nacional. Los All Blacks tuvieron 3 amarillas, de la amarilla salís 10 minutos. Mandamos saludos, Rosato. Tuvieron 3 amarillas, no, 2 amarillas en este partido. En un momento estaban con 13. Epa. Y el pateador de ellos, Buden Barrett, erró muchísimo. Con todo eso le ganamos por 6 puntos. Es decir, para ganarle a los All Blacks tenés que jugar bárbaro Le ganamos, y que ellos Y tiene que tengan pasar un todo mal eso. día. Claro. Y con todo eso lográs ganarle. De todas maneras, para llegar a ese nivel de poder ganarles tenés que estar muy Pero era bien. el equipo titular, no había suplente en los Black, No, titulares de los dos lados, los mejores de los dos lados. Y Argentina, vos nombrabas hoy el partido aquel en pandemia, el fallido homenaje a Maradona. La semana anterior los Pumas le habían ganado por primera vez a los Allá. All Blacks, allá en Nueva Zelanda. Después se juega la vuelta y los All Blacks ponen la camiseta de Maradona. Sí. Tremendo. Los Pumas con Piel de gallina. casi no homenaje, un brazalete, algo muy de poca envergadura para lo que fue Diego. Se equivocaron. Y les meten 40 puntos los All Blacks. Pero después de esa vez, que fue la primera vez en la historia, los Pumas le ganaron todos los años a los All Blacks. Y en los últimos años es al equipo al que más le ganaron. Se cumple mi teoría. Pero no la voy a decir. Fuerte. Pero no la voy a decir. Pará, tengo 2 preguntas laterales. Una, Va a tener que darme la razón un día. ok, pará. Una, ¿por qué Tucumán saca... No es un... Me llama la atención que Tucumán Una saque cantera. Riders. Sí, saque Riders importantes. Hay varios. Sí, jugadores. un montón, ¿no? ¿Por qué en Tucumán? Mirá, no sé exactamente la historia de cómo empezó el rugby en Tucumán y por qué se hizo tan fuerte, pero sí que es uno de los deportes más tradicionales de esa provincia. Sí, también estoy leyendo historia argentina y recordar que Tucumán es una de las primeras provincias de la República Argentina, anterior, ¿no? A la conformación. Cuando había provincias y no existía la Argentina como tal. Bueno, la provincia de Tucumán abarcaba Córdoba, Salta, Santiago del Estero. Después, bueno, por eso también fue importante en lo que fue todo el proceso de independencia. Y se juega muchísimo al rugby, hay muchísimos clubes, gran tradición de rugby, e históricamente Tucumán saca muchísimos jugadores, y en la década del 80, y antes también, donde había un torneo que hoy se descontinuó, pero que era muy popular, que era el torneo por selecciones de provincia. Bueno, cuando jugaba Tucumán contra Buenos Claro. Aires, era un clásico, naranja en la camiseta del seleccionado provincial de Tucumán, y muchas veces ganaba Tucumán. Es buena, se tendría que Esa- volver, ese lamentablemente no se está jugando ahora ese torneo, pero bueno, cada liga se juega por liga, ¿no? Entonces la liga de Tucumán, la liga de Buenos Aires es la liga de La Urba, pero que por ejemplo está La Plata ahí adentro, es decir, Buenos Aires y todo el alrededor. Bueno, y los más fuertes obviamente Tucumán, Buenos Aires, lo que es Rosario, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Son las federaciones más grandes, y después un poquito Mendoza también, y otras federaciones que vienen creciendo. Pero Tucumán, históricamente, por ejemplo, cuando los Pumas juegan el Mundial del 91, que le ganan a Australia, le pierden con Australia, pero le meten 2 tries, los 2 tries los hizo Martín Terán, que era un jugador tucumano, Pablo Garretón, que fue capitán de los Pumas. Bueno, históricamente Tucumán aporta muchísimos jugadores a los Pumas. Y curiosamente, contrariamente a lo que Me queda podría una. pensar el sentido común, el rugby tiene una cantidad importantísima de jugadores desaparecidos. Sobre todo en La Plata. Mira, desconocida. Es un dato que es muy curioso, son esos datos que son relevantes, pero que a veces una especie de historia oficial va sepultando, aprovechando el paso de los años, ¿no? Pero es un dato que me parece que siempre hay que soslayarlo. La segunda pregunta lateral que tenía, que ya es medio autorreferencial, viste que pasa mucho en los medios Sí. que hablan de sí mismos. Sí, Diego, cuéntenos. ¿Vos jugaste al rugby de nuevo? Sí. ¿Dónde? Jugué en Mar del Plata, en un club que se llama Unión del Sur, y en La Plata, en el Club Universitario de La Plata, y también en una época que debe seguir, se hizo un torneo universitario por universidades, y ahí jugué para la Universidad Nacional de La Plata y salimos campeones. Era de centro. Campeón. Yo jugué de centro y también Claro. jugué de fullback y de wing. Ahí Lo que va. llama en la línea. No, sí. De wing es un asunto, porque hay que correr ahí. Y hay que ser rápido. Pesaba 20 kilos menos yo. Claro. Ahí vos me ves ahora. Fue hace 20 kilos. digamos. Saludo para el público Fue de hace- YouTube. Fue hace Claro. 20 kilos. Bueno, Diego, Era flaquito, rápido, sí. un baúl lleno de sorpresas. No, Sí, bien, interesante. Impresionante. Aparte es un mundo al que uno no tiene tanto vínculo y está bueno.
Es un buen momento del rugby argentino. Podemos seguir, no sé, hasta la hora de la tarde hablando de rugby, pero... Sí, digamos, básicamente lo fundamental es algo importante respecto del deporte. Un país que no tiene política deportiva, no ahora con este gobierno, la política más menos el aporte al presupuesto del deporte nunca fue importante y tampoco se pensó el deporte en términos de política de Estado, teniendo en cuenta que el deporte puede ser una solución en términos de salud, en términos de educación. O sea, meter pibes en el deporte hace que vos pongas menos guita después en el mediano a largo plazo en salud y educación. Se financiaba con un pequeño porcentaje de la llamada de teléfonos celulares, se estaba financiando el deporte en Argentina. Hubo una época, el ENARD. Claro, y el CENARD, el ENARD, pero la idea siempre es disponer de esos terrenos, llevárselos y cerrar eso y decir, bueno, si vos querés triunfar en jabalina, que te financie Laboratorio Suizo Argentina, que por ahí tiene algunos pesos en excedente y quiere financiar un deportista. Mirá, para cerrar el tema del rugby, hay algo interesante, hay una discusión histórica dentro del rugby argentino que es amateurismo versus profesionalismo, ¿no? Entonces, que terminó medio eso ya, ¿no? Se encontró un punto intermedio interesante, porque claro, hay una línea más conservadora que decía, no, el profesionalismo va a borrar o terminar con los valores, y digo entre comillas, los valores del rugby, ¿no? Es una frase por ahí usada de más y que cuando fueron los acontecimientos de Villa Gesell, con el asesinato de Chico Báez Sosa, todo eso se puso en cuestión y aparte coincidió cuando fue esto el homenaje a Maradona, bueno. Pero por otro lado también decíamos, bueno, porque la vida en los clubes tiene mucha inserción en la sociedad, con los jóvenes y demás. Se desarrolló una liga sudamericana ahora donde hay franquicias que compiten en una liga donde participa Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, etc. Eso permitió que muchísimos jugadores argentinos tengan una situación intermedia que no sea irse derecho a Europa a jugar el rugby profesional de Europa, que es la salida para los jugadores top, y que puedan jugar 6 meses acá en el continente y los otros 6 meses en su club. Entonces, hoy Argentina tiene una franquicia tucumana, una cordobesa, una de Buenos Aires, que compiten en este torneo sudamericano, pero además mete jugadores en la franquicia chilena, en la uruguaya, en la paraguaya. De hecho, Tomás Albornoz en la apertura tucumana estuvo jugando para una de esas franquicias. Y eso también te abre la posibilidad, porque también, ¿por qué decíamos la posición conservadora? Porque como el rugby en su momento fue un deporte de élite, mucha gente podía jugarlo sin la necesidad o teniendo trabajos que le permitan acomodar el horario de los entrenamientos, ¿no? Pero no cualquiera puede hacer eso. Pero también afectaba el nivel de los equipos y del mismo jugador, y obviamente. te afecta el nivel, claramente. Entonces, hace mucho que la UAR fue abriendo la posibilidad de profesionalizar determinados equipos, como pasó con los Jaguares y los Pampas, que eran equipos que jugaban en competiciones internacionales, y me parece que eso amplió la base de jugadores, y después por el lado social, lejos del SIC, el CASI, Cuba, Newman, los equipos de, como dice un amigo de Universidad de La Plata, los dueños de la Argentina, fueron creciendo muchos clubes intermedios y en zonas populares, entonces se amplió muchísimo la base de jugadores de rugby en la Argentina y el deporte creció mucho. Salió columna de rugby, así como no, está bueno. No quiere. Tenemos una pausita comercial y ya regresamos. En algún momento tenemos que hablar con un ex jugador de voleibol, John Uriarte, que fue jugador de selección y que integra un grupo de deportistas que plantean esta cuestión, la cosa de los deportistas por el tema de la política de Estado ligada al deporte. Es un tema que no se le da mucha bola, pero está bueno. Lo vamos a hacer. No hay apuro. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes de 13 a 14, In Loco, por Ecomedios. Ubicados. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Bueno, no puede bailar, Phil Collins y Genesis. Creo que este fue el último disco de Genesis, Después de este ya... Está muy viejito, está muy machacado, Eso te iba a está decir. destruido por Es Phil muy Collins. fuerte ver la decrepitud. Sí, diría sí, el sí, Indio sí. Solari hace un tiempo. Momento, Phil Collins, que era el dueño de todos los rankings de la música que uno se pudiese imaginar, los 80. Fue impresionante. Incluso en Live Aid, tocó en Inglaterra, en el Live Aid de Inglaterra, se subió al Concorde y se fue a cantar a Estados Unidos. Mirá, no me acordaba de eso. Cuando funcionaba el Concorde, ¿de acuerdo? Impresionante. Así que bueno, teníamos algunos datos del deporte que habían quedado en el tintero y ya vamos a pasar al capítulo internacional. Tenemos Bolivia, tenemos Brasil. A ver, Diego. Sí, justo con el paso del tiempo que hablábamos recién. Ya estamos en el cuarto Grand Slam del año. Se está jugando en tenis en Estados Unidos, ahí en Nueva York. Ayer ganó un buen partido Tomás Echeverry, le ganó otro argentino que es Camilo Hugo Carabelli, lo liquidó 3 sets corridos, 6-0 el último. Bien. Nabone hizo la típica de la que te ahogás en la orilla, ¿viste? Perdió 6-0, 7-6 los dos primeros sets contra Marcos Girón, un estadounidense. Le ganó el tercero y el cuarto y perdió 6-4 en el quinto. No. Me quedé dormido, tengo que ser honesto. No llegué hasta el final. Bueno, afuera este muchacho Nabone, que es interesante y le pone garra. Vos te das cuenta que el tenis argentino no presenta singularidades. O sea, lo que fue esa legión. Sí, ¿Legión le decían? Sí, la legión, creo. Sí. Coria, Nalbandián, Mami. Vos lo empezás a pensar hoy, si te daban uno por década, compraba. Nalbandián era una cosa. Yo creo que el mejor juego de tenis en términos de tenis histórico argentino. El pibe Tandí, ¿cómo se llama? Que ganó el US Open. El Potro, un animal. Sí. Raro, el Potro lo vi el otro día, estuvo jugando una exhibición de nuevo ahí justamente en Flushing Meadows, en parte previa de lo que es el show del US Open. Un pibe que tuvo mucha mala suerte con las lesiones. Muchas lesiones. Sí, un tipo que, bueno, dijimos, fue el único que se metió, me parece, entre los 4 grandes de que hubo en esa época de los 2000, Federer, Nadal, Djokovic y Murray. El otro que se metió ahí que ganó un Grand Slam, si vos repasás los Grand Slam a lo largo del tiempo, el único Grand Slam extra de esos 4 es el del Potro en 2009. Sí. Aparte le ganó a Federer en una final perdiendo 2 sets abajo, una cosa maravillosa. Así que la verdad que la Legión fue una cosa tremenda, irrepetible, y hoy ves que Cerundo lo tiene una derecha, un drive tremendo, pero no sé si de la cabeza es tan sólido como para sostenerlo, como para poder meterse entre los 20 o entre los 10. El último entre los 10 fue Diego Schwartzman, que también fue una especie de milagro, un pibe chiquito. Vos ves hoy los deportistas en general, claro. Vos ves jugadores de fútbol hoy. Hay armadores, en el voleibol el armador siempre fue el jugador más corto, el de más baja talla. Que un 80. Sí, Argentina tiene hoy un armador de 1,70 m, un chico que no puede bloquear, en el nivel internacional. Pero hoy vos ves a los rusos, o ves Francia, Italia. ¿De chico sigue jugando o no? De chico volvió, sí, está jugando en Ferro. Buena pasta. Se lo puede ver en Ferro. Un crack, un talentoso. Y hoy volvió a la selección y va a jugar el Mundial. Tiene 38 años. Pero hoy ves armadores de 2 metros. Claro. O sea, son tipos que cuando van a bloquear, el truco siempre en el voleibol era armar fuerte allá a 4, sería posición 4 de ataque, 2 de la defensa, donde se para el armador. Cuando el armador está delante en la red, vos podías tener un atacante que le pegue por encima del bloqueo, porque al ser corto no llega. Hoy pegan a 3,5 metros, una cosa. Vos ves los videos y ves la medición, pegan a una altura que no es normal. Hay tipos que bloquean parados. O sea, hay una altura muy grande. La Argentina es un país con talla no muy tiene pobre. Grandes estaturas, claro. Estuve el año pasado, fin de año, con Julio Velasco, que fue entrenador de la selección argentina. Lo suyo. Hincha de Estudiantes. Hincha de Estudiantes, sí. Jugó en Estudiantes al vóley y al fútbol, si no me equivoco. Yo lo tuve de entrenador, me enseñó a jugar al vóley cuando era chiquito. Estuvimos charlando. Y acá está hablando de periodista. ¿Perdón? y acá siendo de periodista. Así me fue bien. Así me fue. Yo cuando yo me lo encuentro a Julio, le digo, ¿te acordás? Yo era el mini de Ferro. Y me decía, sí, vos eras gordito y chiquito. Sí, por eso estoy hablando de otra cosa, justamente. Bueno, hay que llamarlo, porque ganó con las chicas. Sí, la está rompiendo en Italia. Siempre lo que agarra es maravilloso Julio para charlar. Julio Velasco, que terminó entrenando ahí en Ferro en juveniles, porque estaba escapado de La Plata en la dictadura militar, porque él estudiaba filosofía y necesitaba laburar, y dijo, bueno, jugaba al vóley, agarro ahí de entrenar juveniles, y le fue tan bien que terminó. Se tuvo que ir de La Plata, porque lo estaban siguiendo, estaban monitoreando, y se vino a dirigir a jugar a Geva, y después agarró los mini de Ferro, que éramos nosotros justamente,
Y el tipo era bueno claramente y Ferro le propuso agarrar la primera y después, son muy buenas las charlas cuando él te cuenta cómo fue que se le ofrecieron. Lo tenemos que llamar. Es muy interesante, pero da para hablar 3 horas. El punto que Julio decía, que afuera le dicen los entrenadores de otros clubes, de otros países, le dicen, yo no puedo entender cómo ustedes, con el tamaño que tienen y con el presupuesto que tienen, que volvemos a lo anterior, pueden competir como compiten. Y él decía, si Argentina tuviera otra talla promedio, estaríamos hablando de otros resultados, claramente. Bueno, ahí estamos. Y como hablamos de vóley y de lo que sea, ahora vamos a la política internacional. Decíamos, el que no podría ser armador es Evo Morales, pero armó tan mal que se quedó sin nada a la izquierda en Bolivia, una lucha fratricida, digamos, en la izquierda boliviana. Sí, se arma un nuevo escenario político en Bolivia. Repasamos los principales números de la elección. La elección la ganó Rodrigo Paz Pereira con el 32,1% de los votos, que fue el tapado. Nadie en las encuestas no aparecía Pereira entre los primeros lugares. Sí. Hijo de un expresidente, Jaime Paz Tolosa, y sobrino de Paz Estensoro, que fue 2 veces presidente de Bolivia. Y segundo salió Horacio Tuto Quiroga, que es hoy el más representativo de la derecha tradicional boliviana, sacó el 26,81. Como las reglas en Bolivia son muy parecidas a las de Argentina, si llegás al 40 con 10 diferencias, sorteás el balotaje, si no, entonces va a haber balotaje el próximo 19 de octubre. Entre una opción, si querés, más de centro con Rodrigo Paz Pereira, que hoy es senador y que fue alcalde de Tarija, donde no ganó en ese territorio las elecciones, y Horacio Tuto Quiroga, que tiene la pretensión de cierto apoyo del establishment. De todas maneras, hay otro candidato que salió tercero, que es Samuel Doria, que es empresario, sacó el 19,9% de los votos y dijo que va a apoyar a Rodrigo Paz, con lo cual, bueno, ahí hay una señal. Y también Rodrigo Paz sacó mucho de los votos de votantes del MAS en Bolivia. Entonces se abre un escenario allí donde quizás los votantes de la izquierda, la centroizquierda, voten a Rodrigo Paz en detrimento de Tuto Quiroga. Así que está el escenario abierto. Y después, bueno, lo que decías vos, se acabó la experiencia del MAS. Ya no va a haber representantes del MAS en la Cámara de Diputados ni de Senadores, porque ya la marca esa no funciona. De todas maneras, Evo Morales, que llamó al voto nulo, el voto nulo sacó un 19%. Si vos le restás los 3 puntos que históricamente sacaba el voto nulo, podés más o menos inferir que Evo Morales llega al 16%. Es muy poco comparado con elecciones donde Evo Morales ha sacado el 60% de los votos en Bolivia. Y de hecho Luis Arce, en las elecciones del 2020, sacó el 54% de los votos. Entonces, bueno, evidentemente la experiencia del MAS entre las luchas fratricidas y problemas económicos, donde no se logró la renovación de la explotación de, por ejemplo, commodities como el litio, un poco el gas bajó el valor, no logra solventar todo lo que es el andamiaje de la República y no se logró incorporar al litio con las ganancias con las que se pretendía, y la economía de Bolivia empezó a resquebrajarse. Eso también explica la situación, más todo lo que es el post-pandemia, el surgimiento de las nuevas derechas y demás. Va quedando cada vez más solo, aparentemente, Lula da Silva en Brasil, ¿no? Que le toca un continente un poco más hostil de lo que fue alguna vez. Para eso ya está en línea Darío Piñotti, corresponsal allí en Brasil. Aquí te saludamos, Diego Villanueva, Chelo Ayala, Ramiro Pose. ¿Cómo estás, Darío? Chelo, Diego, Ramiro, ¿cómo están? Buenos días. Bien, qué gusto saludarte, volver a escucharte. Y la curiosidad, recién Ramiro hacía un análisis exhaustivo de lo que ha pasado y lo que está pasando ahora en Bolivia, en la Argentina, esta situación que se está dando con estos audios y este escándalo impresionante con audios que salen desde un funcionario del gobierno indicando por corrupción a otros funcionarios. ¿Cuál es la reacción allí en Brasil, ya sea en la prensa? ¿Esto llegó a algún tipo de agenda? Hubo repercusión, el nombre de Javier Milei apareció con una inusual repetición aquí en Brasil, pero no por este escándalo que ha tenido pocas líneas en la prensa de este país en los últimos días, sino porque el expresidente Jair Bolsonaro
tal como se sospechaba, planeó asilarse en la Argentina una vez que el juicio por el golpe de Estado lo coloca como el cabecilla de esa intentona desestabilizadora, de esa intentona subversiva, y esto se confirmó luego de que la Policía Federal halló en el teléfono celular del expresidente una solicitud oficial de 33 carillas, Chelo, 33 carillas, en la que le pedía al señor presidente Javier Milei, por cierto, digitó con alguna dificultad Bolsonaro o su secretario, porque puso Milei, pero en todo caso lo que importa aquí, más allá de ese detalle, es que él confiaba en su aliado, en su camarada político de extrema derecha, encontrar un gobierno que lo asile, porque, como sabés, el 2 de septiembre comienza la fase final de juzgamiento a Bolsonaro y en la batería de apuestas nadie cree que va a ser eximido de culpa. Las evidencias contra Bolsonaro por el golpe de Estado de enero de 2023 son incontestables y frente a ello el líder de extrema derecha había pensado en su amigo Javier Milei, recuperando la historia del corto plazo. Recuerdan ustedes que Bolsonaro estuvo en Buenos Aires, no Lula, pero sí Bolsonaro, para la toma de posesión de Milei, en una salutación que fue muy recordada, no solo la de Bolsonaro y Milei en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023, sino en particular, y aquí hay un detalle que mucho más que detalle, el abrazo de Milei con Eduardo Bolsonaro, algo así como el canciller del expresidente, y al parecer se habría urdido durante esa visita la hipótesis de un asilo político. A esta hora, ese asilo político parece descartado porque Bolsonaro, debido a estas evidencias, está en prisión domiciliaria, pero cuidado, la prisión domiciliaria de Bolsonaro es apenas con una tobillera que para desactivarla no se necesita mucho, y de donde está en estos momentos Bolsonaro cumpliendo esa sanción a la embajada argentina aquí en Brasilia, median unos pocos kilómetros, iguales o un poco menos de distancia que hay entre la casa o la residencia o la mansión de Bolsonaro y la embajada de Estados Unidos, por tal suerte que sí, Argentina se habló en los últimos días por esto, porque Bolsonaro no parece resignarse a la prisión que se avecinaría en su contra, y ha sondeado la hipótesis sea de asilarse en la embajada argentina, sea la de asilarse en la embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Darío? Diego Villanueva soy. Diego, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te cambio de tema. Respecto de la imagen de Lula, se venía hablando de una caída en la imagen de Lula, y finalmente, después del tema de los encontronazos con Trump por el asunto de los aranceles, se lee una especie de repunte. ¿Esto es así? ¿Cómo está el tema? Es así, no es un repunte estruendoso, pero ciertamente Lula desde julio de 2024 venía perdiendo popularidad, al punto que llegó a tener más rechazo que aprobación. Hoy por hoy sigue con más rechazo que aprobación, pero este mismo episodio que te narraba hace un instante, es decir, el juicio contra Bolsonaro y la posición del presidente norteamericano en defensa de su camarada Bolsonaro, es decir, Trump no exigió el aumento de tarifas en un 50%, que son las más altas del mundo, superan a esta hora las que prometió el líder republicano aplicar inclusive a China, y en esto hay una singularidad importante para contrastar con las otras tarifas cobradas al resto del mundo, en que Trump no argumentó o no se apoyó en razones económicas, porque en rigor Brasil tiene déficit con Estados Unidos, de tal suerte que Trump no podría quejarse del comercio con Estados Unidos, con Brasil, porque él le vende más de lo que le compra al gigante sudamericano, sino en que está en el escrito divulgado el 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, en que él exige que la Corte Suprema acabe con el proceso contra Bolsonaro y el Congreso se expida a través de una amnistía al expresidente. Como comprenderán Diego y Chelo, lo de Trump es una petición que
solamente pudiera aceptar un protectorado, es decir, ningún país independiente puede aceptar cambiar las reglas de comercio y como moneda de pago que su corte y que su Congreso acepten lo que le dicta otro país. Por tanto, la crisis entre Brasilia y Washington es mayúscula y sí, ahora respondiendo a tu pregunta, Diego, esto favoreció la imagen de Lula, que ha crecido y que junto con el crecimiento de la imagen de Lula, por usar un término muy argentino, gracias a la ayuda del puntero Trump, hoy la imagen de Lula mejoró, y lo que es más elocuente, porque los puntos de Lula en aumento no han sido tantos, pero sí los que han sido muy altos son las respuestas, o las que han sido muy altas, son las respuestas negativas del público en estas encuestas a la posición de Trump. Claro. Es decir, hay entre un 65 y un 75% de encuestados que culpan a Trump por el tarifazo, y un número no tan alto que también responsabilizan a Bolsonaro por esto que va a traer consecuencias importantes, no graves, importantes. Tengamos en cuenta que Brasil y Estados Unidos tienen un comercio de 80.000 millones de dólares y estas tarifas son una dinamita a ese intercambio. Muy bien, Darío, queremos agradecerte de verdad tu tiempo que nos has dispensado en este mediodía aquí de Buenos Aires, mandarte un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, quedamos en contacto. Hasta la próxima. Sí, como siempre. Darío Piñotti, desde Brasil. Quédense aquí en Ecomedios AM 1220, ya llega Carlos Poncio con Te Cuento, por supuesto. Diego Villanueva, ¿nos vemos el lunes? Perfectamente. Ramiro Pose, ¿nos escuchamos? ¿Nos vemos el lunes? Nos vemos. Quédense aquí en Ecomedios. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.